En esta oportunidad agradezco también a mi país por haberme permitido ser la representante y poderles mostrar a todos nuestros países vecinos sobre los protocolos de bioseguridad y el contexto actual en el que se encuentra el Estado peruano en el marco de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, en esta oportunidad voy a desarrollarles un poco cuál ha sido el contexto en el cual se ha desarrollado el Estado peruano. Al igual que todos sus países vecinos, pues nos venimos enfrentando en una pandemia que realmente viene azotando a todos los sectores y ha generado una serie de muertes especialmente en nuestros trabajadores. De acuerdo a lo que establece la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, ICON, se ha estimado que 2.8 millones de personas mueren cada año por enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Esta cifra expuesta antes del estado de pandemia. En este contexto se tiene aproximadamente que 3 millones de muertes por COVID-19 y una proporción de estas está relacionadas con el trabajo, particularmente en el sector salud, el cual ha sido el mayormente castigado en este contexto. Se anticipa que los casos de enfermedad por COVID-19 relacionados con el trabajo continuarán estando significativamente en lugares atendiendo no solo a la incidencia, sino a la prevalencia de la enfermedad, entendiéndose como incidencia a los casos nuevos y la prevalencia de la enfermedad, la permanencia que tiene esta enfermedad en los trabajadores y que requiere de una serie de protocolos y medidas que debe adoptar el Ministerio de Salud para que estos trabajadores puedan insertarse o mantener algún proceso de rehabilitación y poder estar al 100% de su salud. En esta línea, mencionarles que una de las principales interrogantes que se planteó el Estado peruano desde la determinación del estado de pandemia era si este COVID-19 era necesario calificarlo como una enfermedad profesional. Siendo esto así, se hizo un análisis profundo de cada una de las disposiciones que maneja a nivel supranacional y a nivel nacional el Estado peruano, el cual regula o contempla, por ejemplo, la decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud, que señala que la enfermedad profesional es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. En virtud de este concepto y atendiendo a las disposiciones nacionales, tenemos que en el Perú, con la vigencia de la Ley 29783 desde el año 2011 y su reglamento, se dispone que se establece como enfermedad profesional aquella que se contrae como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Por otro lado, otra de las disposiciones que manejamos desde el año 98 es el Decreto Supremo 003/98-CA, que contiene las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo y definía ya a la enfermedad profesional como todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo y que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. A partir del análisis de estos conceptos es que el Estado peruano únicamente decide darle esta calificación de enfermedad profesional a aquellos servidores de la salud y por ello se publica esta Ley 31.025, ley que incorpora la enfermedad causada por el COVID-19 dentro del listado de enfermedades profesionales de los servidores de la salud. Sin embargo, quiero acotar que pese a que en esta ley lo reconoce expresamente para este sector salud, no significa que los otros sectores no puedan acreditar que se haya generado este contagio o esta enfermedad con motivo de la exposición al trabajo. Para ello se aplican algunos criterios y evidentemente se tiene que demostrar el nexo causal entre el contagio y la relación y la exposición al riesgo que haya podido tener en su puesto de trabajo. Ahora bien, en este contexto de pandemia tenemos que el Estado peruano dictó una serie de disposiciones para poder mitigar el riesgo dentro de los centros de trabajo. Y tenemos como una de las primeras disposiciones la Resolución Ministerial 055/2020 que crea un documento denominado Guía para la Prevención del Coronavirus en el ámbito laboral. Esta guía contiene disposiciones generales, ¿no?, que debe tomar en cuenta el empleador para poder mitigar los riesgos, entre ellos los temas de sensibilización, los temas de distanciamiento, ¿no?, el tema de la limpieza y el orden dentro del centro de trabajo para poder cambiar esta situación. Sin embargo, esta norma se dio exactamente un día antes de la aclaratoria del estado de pandemia, con lo cual ha venido evolucionando y ha habido varios cambios. A raíz de toda esta situación y cómo venía cursándola o cómo venía azotando la COVID-19 en nuestro país, pues el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud empezaron a dictar disposiciones en el marco de su rectoría. Y aquí tenemos que una de las disposiciones que marca la pauta es el Decreto Supremo 010/2020 que desarrolla disposiciones para el sector privado referidas a la existencia del trabajo remoto, que era una figura en la cual los empleadores debían priorizar
para que exista menor contagio y que los trabajadores, algunos trabajadores vulnerables, se queden en sus centros de trabajo y puedan realizar sus actividades, en los domicilios y puedan realizar sus actividades desde sus hogares. Más adelante voy a explicar un poco más este contexto del Decreto Supremo 010. Asimismo, el Ministerio de Salud dictó otras disposiciones referidas a la RM 193-2020, un documento técnico de prevención y diagnóstico y tratamiento para las personas afectadas por COVID. Resoluciones ministeriales que atendían a documentos técnicos que regulaban los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con exposición a COVID-19, que también ha tenido varias modificatorias. De parte del Ministerio de Trabajo se dictó el Decreto Legislativo 1499, que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y entre ellas se modifican algunos aspectos referidos al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la suspensión de los exámenes médicos ocupacionales al inicio de la relación laboral, el tema de las capacitaciones que anteriormente al estado de pandemia eran presenciales, con este decreto legislativo se convierten exclusivamente en virtuales, salvo para situaciones en las cuales estemos ante el inicio de la relación laboral o cuando estemos en el cambio de funciones, por ejemplo. También se hizo una suspensión que actualmente se mantiene durante el estado de emergencia sobre el tema de las auditorías, a las cuales se obligan los empleadores a realizar sobre su sistema de gestión. Por otro lado, tenemos otra de las disposiciones, que es el Decreto Supremo 083-2020, que prorroga el estado de emergencia nacional, y esto ha sido continuamente prorrogado y a la fecha mantenemos esta prórroga. El Decreto Legislativo 1505, que establece medidas temporales, excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria, y en este Decreto Legislativo, una de las disposiciones que acompañan es que también se hace extensivo el trabajo remoto para los trabajadores del sector público. Como bien les comenté, tenemos la ley 31025 que se dicta reconociendo que es una enfermedad profesional del COVID-19 para los trabajadores del sector sanitario. Y finalmente tenemos una de las disposiciones macro que actualmente nos rigen, que es la resolución ministerial 972-2020 del MINSA, lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud por exposición al SARS-CoV-2. Sobre esta disposición 972-2020 es que el Estado peruano, además de ser líder de esta pandemia al Ministerio de Salud, dispone que todos los sectores generen protocolos de bioseguridad para que los empresarios puedan adecuarse a ellos y puedan reactivar sus funciones. Estos protocolos han sido elaborados en virtud de esta RM 972-2020, que también a continuación voy a proceder a explicar. Y finalmente tenemos a la fecha la última modificatoria, que es el Decreto Supremo 001-2021, el cual establece cambios al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Específicamente referidos al tema de los procedimientos de elección del Comité de Seguridad y Salud, los temas de las capacitaciones también, que lo voy a explicar más adelante. Y este es un poco el panorama que quería presentarles sobre todas las disposiciones que se han dictado en este contexto de pandemia en virtud de las necesidades que teníamos de reforzar y de hacer que nuestros sistemas de gestión sean resilientes y que exista un cambio real para que los trabajadores puedan mitigar estos riesgos en el centro de trabajo. Ahora bien, ¿cuál es el contexto laboral actual? Tenemos empresas que no estaban preparadas para afrontar una pandemia, con lo cual se ha elaborado una serie de herramientas de parte del Ministerio de Trabajo a fin de que puedan mejorar estos sistemas de gestión. La pandemia genera un miedo entre los trabajadores. El tema de los trastornos psicosociales y los trastornos musculoesqueléticos también se han agudizado en este contexto. La pandemia genera implicaciones económicas en las empresas, la pandemia amenaza la continuidad operativa de las empresas y actualmente los trabajadores se encuentran bajo la modalidad de trabajo remoto. Mencionar que sin perjuicio de esta modalidad de trabajo remoto, también tenemos vigente la figura del teletrabajo, ¿no? El empleador válidamente podría decidir o está en la capacidad de definir si otorga trabajo remoto o teletrabajo, tomando en cuenta la naturaleza de cada una de estas figuras a sus trabajadores. Recordemos que en el marco del trabajo remoto, pues las labores aplica para labores con normalidad, productos y servicios esenciales, y se puede también otorgar licencias con goce de deber sujeta a compensación posterior, específicamente para trabajadores que están calificados como grupo de riesgo y actividades incompatibles con el trabajo remoto. Precisar además que se dan medidas de organización del trabajo, ¿no? Como les
mencionaba, se publican una serie de guías para que se pueda organizar el trabajo en este proceso de retorno al trabajo. Se establece además que hay una facultad del empleador que se debe comunicar al trabajador respecto a la definición si se otorga trabajo remoto, si se otorga teletrabajo, si hay un trabajo presencial, y eso se tomará en cuenta atendiendo a la naturaleza de las labores y al estado de salud de cada uno de los trabajadores. Este trabajo remoto se puede aplicar durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria únicamente. No resulta aplicable a trabajadores confirmados con el COVID-19. Las herramientas pueden ser proporcionadas por el empleador o el trabajador, según lo disponen las normas que regulan el trabajo remoto, y se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores. Precisar que pese a esta nueva figura, a esta nueva relación laboral que se impone en el Estado peruano en este contexto de pandemia, no se desconoce ni pierde vigencia la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual es muy respetuoso del Estado peruano en su reconocimiento como derecho fundamental. Mencionar además que en el marco del trabajo remoto es una forma de organización del trabajo reservada para aquellos que la naturaleza de sus labores permite brindar la prestación de servicios subordinada con presencia física en su lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar labores fuera del centro de trabajo, pero especialmente para aquellos trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos. ¿Quiénes son estos grupos de riesgo por edad? Aquí tenemos que las normas peruanas dispusieron que se definía como grupo de riesgo el conjunto de personas que presentaban características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Y en este marco tenemos a personas mayores de 65 años, ¿no?, con hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, cáncer, obesidad y otros estados de inmunosupresión. Con lo cual, el empleador se obliga a evaluarlos previamente a través del médico ocupacional o quien haga sus veces a través del Servicio de Seguridad y Salud para evaluar su capacidad de retorno al centro de trabajo o mantenerlo dentro de un trabajo remoto. Ahora bien, dicho todo esto, el Ministerio de Salud, como lo mencioné anteriormente, dicta la disposición, la RM 972, ¿no?, 2020 del MINSA, que regula o contiene el Plan para la Vigilancia y Control de COVID-19. Es, por decirlo de alguna manera, la norma técnica macro que regula todos los protocolos sectoriales. ¿Qué dispone esta resolución ministerial? Que en todo centro de trabajo, a través del Servicio de Seguridad y Salud o quien haga sus veces, se debe elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19. Este documento se encuentra inmerso dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y esto es dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Algunas personas, de pronto por desconocimiento, entendían que este plan de vigilancia era un documento distinto al ya regulado dentro de su sistema de gestión. Sin embargo, siempre valía hacer la acotación sobre que este plan de vigilancia debía estar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. Asimismo, establece que en todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud o quien haga sus veces, es quien elabora este plan, ¿no?, de vigilancia. No, aquí debemos tomar en cuenta y hacer un breve paréntesis en mencionar la importancia de los profesionales afines a la seguridad y salud en el trabajo que participan activamente de estos planes. Asimismo, ¿no?, una vez que este servicio elabora este plan de vigilancia, debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud o por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de garantizar el principio de participación que tienen los trabajadores como actores y como ejes medulares de esta pandemia. Con lo cual, el empleador se obliga, una vez que tiene este plan de vigilancia, a someterlo a aprobación del Comité de Seguridad y Salud y de los supervisores. ¿No? En el Estado peruano, las empresas con más de 20 deberán tener un comité, con menos de 20 deberán contar con un supervisor. Y esta aprobación debe darse dentro de las 48 horas a partir de su recepción, y asimismo debe ser, una vez aprobado, difundido a todos los trabajadores. Este plan de vigilancia y prevención y control de COVID, para no extenderme mucho y voy a mencionarlo brevemente, pues plantea 7 lineamientos importantes. Entre ellos, lo que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Y se establece que el proceso de desinfección aplica a todos los ambientes de trabajo, mobiliario, herramientas, equipos, vehículos, entre otras superficies inertes que deben ser realizados de acuerdo a los procedimientos adecuados. Ya la tendencia en el Estado peruano, y atendiendo también a las evidencias científicas, viene señalando que además de estos procesos de desinfección debemos mejorar la ventilación en todos los espacios. Asimismo, entre otros de los lineamientos, está la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Es responsable del Servicio de Seguridad y Salud quien debe gestionar e identificar este riesgo de COVID-19, controlar la temperatura de los trabajadores, aplicar pruebas rápidas o moleculares para
COVID-19, tomando en cuenta el nivel de exposición de riesgo el cual se haya sido calificado el trabajador. Solamente se aplican pruebas moleculares rápidas para COVID-19 para aquellos trabajadores que hayan sido calificados dentro de un riesgo muy alto o un riesgo alto, de acuerdo a lo que dispongan sus herramientas del sistema de gestión. Otros lineamientos, evidentemente, que es a nivel mundial el tema del lavado y desinfección de manos, que es obligatorio para todos, ¿no? Los trabajadores. Y aquí el empleador debía poner a disposición puntos de lavado, protocolos para el ingreso al centro de trabajo, entre otros temas. La sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo también juega un rol preponderante dentro de los lineamientos que dispone el Ministerio de Salud. De aquí tenemos que el profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo asegura que los trabajadores utilizan de manera obligatoria la mascarilla. Recientemente y esta semana ha habido un cambio en esta utilización de la mascarilla, en las cuales ahora se obliga a que los trabajadores y el público en general deban utilizar doble mascarilla, ¿no? Además de la mascarilla facial, ¿no? Asimismo, se plantea el tema del distanciamiento físico, el tema del protocolo de lavado de manos y evidentemente también una de las cosas que el empleador se obliga es a implementar protocolos para prevenir la estigmatización, ¿no? Evitar que exista acoso, evitar que exista hostigamiento a trabajadores que pudieron haber sido casos sospechosos o casos que hayan sido confirmados, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca dentro de este plan de prevención y control del COVID también es atender cualquier nivel de trastorno psicosocial que puedan tener los trabajadores, ya sean por temas de acoso o ya sean también porque dentro del trabajo remoto se encuentren haciendo trabajo en aislamiento, y eso también genera un trastorno psicosocial que ha generado evidencias en estas últimas semanas. Dentro de los otros lineamientos tenemos lo que son las medidas preventivas de aplicación colectiva. Y como les mencionaba, ha generado especial importancia el tema de los ambientes ventilados con motivo de las nuevas evidencias que se han generado en estas últimas semanas, y con lo cual ahora la tendencia y también los medios aquí en el Perú viene advirtiendo que necesitamos mejorar la ventilación de los distintos ambientes de trabajo, ya sea aquellos que estén haciendo trabajo remoto. El tema del distanciamiento social, que se planteó de 1.5 metros, y aquí también plantear que en el caso de las mujeres gestantes no se debería postergar el descanso prenatal correspondiente, y asimismo las mujeres gestantes tienen prioridad respecto al trabajo remoto, tomando en cuenta que no pueden estar expuestas a ningún agente biológico o contaminante. Para ello, las gestantes o cualquier mujer que se encuentre en este periodo, ya sea de lactancia, también tiene una protección especial regulada en la Ley 28048, dictada antes incluso de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en que pueden solicitar a su empleador válidamente el cambio de lugar o puesto de trabajo a fin de no generarle ningún daño al embrión o feto. Ello sin perjuicio del pago de las remuneraciones o cualquier condición que haya sido pactado desde el inicio de la relación laboral frente a la mujer gestante. Y asimismo se busca también, como una de las medidas preventivas de aplicación colectiva, la utilización de las videoconferencias para todo tipo de reunión. Dentro de las medidas de protección personal tenemos que el empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección e implementa las medidas para su correcto uso y obligatorio uso. Y aquí debo mencionar que no solamente hay unas disposiciones específicas para el empleador respecto a esta vigilancia que debe hacer para el uso de los EPPs, sino que también nuestro Sistema Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, se encuentra a cargo de hacer campañas aleatorias para poder fiscalizar el cumplimiento de esta obligación. Les mencionaba que uno de los temas que dispone esta resolución ministerial son los temas de protección personal, y también regula cuáles son los equipos de protección que deben de utilizar los trabajadores. Y en el caso de trabajadores de riesgo muy alto, especialmente se advierte que son el personal de la salud, tenemos pues que evidentemente deben utilizar mayores equipos, y entre ellos tenemos los respiradores, las caretas faciales, gafas de protección, guantes de protección biológica, traje para protección biológica y botas de protección biológica. Asimismo, para aquellos de riesgo de alta exposición, para aquellos que están normalmente expuestos al público, tienen contacto con el público en general, pues utilizarán los respiradores, las caretas, las gafas, guantes para protección biológica y el traje para protección biológica.
Mencionarles que de estas medidas de protección que dispone este plan de vigilancia, el Ministerio de Trabajo genera herramientas y entre ellas tenemos el ABC de la seguridad y salud en el trabajo, que fue una herramienta que realmente causó un impacto a nivel nacional y fue utilizada de manera adecuada y de manera eficiente por todos los gobiernos regionales. No, prácticamente en esta herramienta, en 1 minuto y medio, casi 2 minutos, explicábamos de manera muy breve cuáles eran las medidas mínimas de seguridad que debíamos aplicar en este contexto de pandemia. Y entre ellos, siguiendo con el tema de los equipos de protección personal, también se dispone esta RM cuáles son las que se deben utilizar en el riesgo mediano de exposición y riesgo bajo de exposición. Finalmente, tenemos que, como lineamiento séptimo de esta resolución ministerial, que la vigilancia de la salud en el contexto del COVID-19, pues el empleador debe realizarla de manera permanente. No solamente el tema del control de la temperatura, el centro de trabajo, tomando en cuenta el número de trabajadores, sino también considerar específicamente las medidas de salud mental y la vigilancia de exposición a otros factores de riesgo, ¿no? Como el tema de los trastornos musculoesqueléticos, que también están recobrando especial atención en nuestros países. Y finalmente, dentro de las obligaciones que tiene el empleador, pues es de reportar y notificar al sistema SIS-COVID-19 que tiene el Ministerio de Salud por parte del personal de salud encargado todos los casos que hayan sido confirmados en el centro de trabajo. Y para ir culminando con esta exposición, mencionarles que en este proceso de retorno al trabajo y según lo que regula el Plan para la Vigilancia y Control del COVID-19, es el médico ocupacional lo que en cada sus veces el único responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores, quien deberá evaluar la información clínica de cada uno de los trabajadores, ya sea que incluso puedan tener o estén dentro del grupo vulnerable, ¿no? Y aquellos que no puedan realizar trabajo remoto, evaluará este médico ocupacional si puede retornar o no, y determinará si se hace trabajo remoto, trabajo semipresencial que también se viene dando o trabajo presencial. Asimismo, los trabajadores que se encuentren en alguno de los siguientes grupos, que son los de vulnerables, ¿no? Realizarán prioritariamente trabajo remoto. Lo que buscamos principalmente es el cuidado de nuestros trabajadores que mantengan alguna comorbilidad. Sin embargo, si aquellos por cuenta de riesgo desean retornar al centro de trabajo, el médico evaluará esa condición y determinará si puede o no retornar o si debe mantenerse en trabajo remoto. El médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores también determina si los trabajadores gestantes con alguna complicación en el embarazo pueden o no retornar al trabajo. Dicho todo esto, y para ya culminar con esta presentación, tenemos que el Estado peruano desarrolló una serie de herramientas para contribuir con el fortalecimiento de nuestro sistema de gestión. Y en esta línea, como les mencioné, una de las herramientas que fue una de las más eficientes fue el ABC de la seguridad y salud en tiempos de COVID-19. Como les mencionaba, esto llegó a nivel nacional, a nivel regional, y realmente fue adecuadamente atendida y asumida por los gobiernos regionales y por los distintos empresarios y comités de seguridad y salud en el trabajo. La guía de seguridad y salud para trabajadoras del hogar también como grupos vulnerables, la guía de buenas prácticas ergonómicas para el trabajo remoto durante el confinamiento para la COVID-19, que fue un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud como órganos rectores de la seguridad y salud en el trabajo, las fichas informativas para trabajadoras del hogar, ¿no? Que han sido no solamente emitidas en idioma español, sino también que procuramos que sean traducidas en los idiomas como es el quechua y el aymara, que también prevalece en la zona andina de nuestro país. Y para ir culminando ya en estas reflexiones finales, mencionarles que la seguridad y salud para nosotros es un actor clave dentro del sistema más amplio de respuesta a las emergencias y de salud pública. La pandemia ha mostrado la importancia de reforzar y crear sistemas de seguridad y salud resilientes. Invertir en sistemas de seguridad contribuirá a responder a la actual pandemia y creará resiliencia para hacer frente a cualquier crisis futura que pueda surgir. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que los servicios de seguridad y salud actúen como puente entre el sistema de salud pública y el lugar de trabajo. La importancia de los comités de seguridad y salud y de los supervisores en las distintas organizaciones resulta estratégico para poder enfrentar esta pandemia. Las nuevas modalidades de trabajo que han surgido en el contexto de pandemia generan que otros riesgos sean necesarios de mitigar, por ejemplo, los psicosociales que se han agudizado en nuestro país. Y finalmente tenemos que las organizaciones estarán en mejores condiciones cuando se enfrenten a situaciones imprevistas, si cuentan con un plan integral de preparación para emergencias en el lugar de trabajo. Muchísimas gracias.